Las últimas palabras que me dijo fueron que mi amor era demasiado callado para su gran mundo. Un mes después, vi a ese mismo mundo devorarlo en un video viral titulado, exponiendo a mi novio tóxico. Y yo, desde la oscuridad de mi habitación, no pude apartar la mirada. Él quería brillar, y ella le dio exactamente eso, un foco tan intenso que lo quemó hasta las cenizas, y millones de personas aplaudieron mientras ardía. Pero esta historia no es sobre su caída. Es sobre cómo encontré mi propia luz en los restos de su incendio. Nuestra historia no había comenzado con fuegos artificiales ni audiencias masivas. Había comenzado con la suavidad de una mañana de domingo, con el olor a café y el sonido de la lluvia contra la ventana. Nuestro mundo era pequeño, pero era nuestro. Un apartamento de 2 habitaciones con paredes que habíamos pintado juntos, un sofá hundido que conocía la forma de nuestros cuerpos y un balcón diminuto donde cultivábamos hierbas que casi siempre se nos morían. Él era Mateo, y para mí, era el arquitecto de futuros compartidos. Hablaba de una casa en el campo, de un perro llamado Bruno, de envejecer en sillas mecedoras. Su ambición, en aquel entonces, era modesta, ser un buen hombre, construir una vida sólida. Yo era su cómplice, su confidente. Amaba sus silencios tanto como sus risas. Creía que nuestro amor era un refugio, un ancla en un mundo cada vez más ruidoso y efímero. Yo no necesitaba más. En nuestro pequeño universo, yo era suficiente. Éramos suficientes. Pero el mundo exterior tiene una forma de filtrarse por las grietas. Empezó sutilmente. Pasaba más tiempo en su teléfono, con una sonrisa extraña en el rostro, una que no era para mí. Su vocabulario cambió. Empezó a usar palabras como marca personal, engagement, alcance. El nuestro, al parecer, ya no era suficiente. Luego vino su nombre, Luna. No era una persona, era un perfil. Una colección de momentos perfectamente iluminados, de pies en playas imposibles y citas inspiradoras sobre fondos de atardeceres editados. Él estaba fascinado. Es increíble lo que ha construido, me decía, mostrándome una foto de ella riendo con un batido verde. Yo solo veía a una extraña, pero él veía un manual de instrucciones para una vida mejor, una vida más brillante. Una vida donde él podría ser el protagonista y no solo el coprotagonista de nuestra pequeña y silenciosa película. La ruptura llegó una noche de martes. No hubo gritos, solo una frialdad que helaba más que cualquier insulto. Estábamos sentados en ese mismo sofá donde habíamos planeado un futuro, y él ni siquiera podía mirarme a los ojos. Sus palabras fueron ensayadas, pulcras, como el pie de foto de una de las publicaciones de ella. Siento que me estoy estancando, que este amor nuestro es cómodo. Pero no me desafía. No me hace crecer. Cada palabra era una astilla de hielo clavándose en mi pecho. Le pregunté si había alguien más. Por un momento, vi un destello del viejo Mateo, un atisbo de culpa en su mirada. Pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por una convicción casi fanática. No se trata de alguien más, mintió. Se trata de quién quiero ser. Necesito más. Necesito a alguien que brille. Sabía que hablaba de ella. La chica cuyo brillo no era propio, sino el reflejo de una pantalla de teléfono. Me dijo que mi amor era un puerto seguro, pero él quería ser un barco explorando océanos desconocidos. Me dijo que yo era real, tangible, pero que él anhelaba la magia de lo intangible, de ser visto por miles. La frase final, la que se repetiría en mi cabeza durante meses, fue devastadora en su simplicidad: tú no eres suficiente para el mundo que quiero. Se fue esa noche. Se llevó su ropa, su cepillo de dientes y nuestros sueños. Dejó atrás un silencio ensordecedor y la sensación de que yo era una versión preliminar, un borrador que había sido descartado por la edición final y glamurosa. El mundo no se acabó. Simplemente se encogió hasta el tamaño de la pantalla de mi teléfono. Mi vida se detuvo, pero la suya, o al menos la versión pública de ella, despegó. Y yo fui la espectadora más fiel y torturada. Me convertí en una arqueóloga de mi propio dolor, excavando en los perfiles de Luna cada día, buscando pistas de su felicidad, pruebas de mi insuficiencia. Y las encontraba por todas partes. Ahí estaba Mateo,
sonriendo en un yate en Ibiza, con un pie de foto sobre vivir sin remordimientos. Ahí estaba, en un restaurante de lujo, con una copa de champán en la mano, mientras ella escribía sobre encontrar a alguien que vibre en tu misma frecuencia. Cada publicación era una bofetada. Cada me gusta era un coro de voces confirmando que él había tomado la decisión correcta, que yo era el pasado y ellos eran el futuro brillante y Mona y Isabel. Dejé de comer. Dejé de dormir. Los amigos me llamaban, pero sus voces sonaban lejanas, amortiguadas por el zumbido constante de mi obsesión. Mi apartamento, nuestro antiguo nido, se convirtió en una cueva. Las cortinas siempre cerradas, los platos sucios apilados en el fregadero, un monumento a mi parálisis. Vivía en un purgatorio digital, suspendida entre el recuerdo de lo que fue y la dolorosa evidencia de lo que nunca sería. Mi pulgar se movía por inercia, refrescando, actualizando, buscando la siguiente dosis de veneno. Me odiaba por hacerlo, pero no podía parar. Era una adicción, una necesidad de entender por qué mi amor real y tangible había sido canjeado por esa fantasía perfectamente filtrada. Y entonces, una mañana, todo cambió. Sucedió como ella lo hacía todo, públicamente. Me desperté con una avalancha de notificaciones. Amigos enviándome un enlace con mensajes como, ¿has visto esto? Y, no puedo creerlo. Con el corazón martilleando en mi garganta, hice clic. El video era de 10 minutos. Se titulaba La verdad sobre mi relación, exponiendo a mi novio tóxico. Y ahí estaba él. Mi Mateo. O más bien, una versión distorsionada de él, capturada por la cámara de Luna. El video era una compilación de clips. Él, grabado sin su conocimiento, quejándose del cansancio de tener que posar para fotos todo el día. Él, con la voz quebrada, preguntándole si alguna vez podían tener una cena sin transmitirla en vivo. Él, frustrado, diciendo, esto no es real. Nada de esto es real. Luna narraba sobre los clips con una voz de víctima practicada, hablando de su gaslighting, su falta de apoyo, su energía negativa. Lo pintaba como un villano, un obstáculo en su viaje de autorrealización. El golpe de gracia fue un audio grabado donde él, entre sollozos, le confesaba que me extrañaba. Que extrañaba la tranquilidad, la normalidad. Extraño el silencio, se le oía decir. Ella usó su momento más vulnerable como el clímax de su contenido. Los comentarios eran una carnicería. Miles de extraños lo destrozaban, lo llamaban manipulador, narcisista, débil. Se convirtió en un meme, en el hazmerreír de Internet durante 24 horas. Y yo lo vi todo. Me senté en la oscuridad, viendo al hombre que amaba ser desollado digitalmente por la misma persona por la que me había dejado. Y en ese momento, en el fondo de mi pozo de desesperación, algo se rompió. No fue mi corazón, que ya estaba en pedazos. Fue el hechizo. El brillo que tanto lo había hipnotizado se reveló como lo que era, una luz de interrogatorio, fría y cruel. El mundo que él había anhelado no lo estaba elevando, lo estaba consumiendo. Toqué fondo. Lloré, pero esta vez no fue por mí. Fue por él, por la patética tragedia de su elección. Lloré por la versión de nosotros que había desechado por un espejismo. Y cuando las lágrimas se secaron, solo quedó un vacío helado y una pregunta terrible. ¿Quién era yo sin él, sin esta obsesión, sin este dolor que se había convertido en mi única identidad? La nada era aterradora. Fue en esa nada donde apareció la primera chispa. No fue un momento cinematográfico ni una revelación divina. Fue la voz de mi amiga Ana al otro lado del teléfono, firme y sin adornos. No me había rendido, a pesar de mis semanas de silencio. Le conté todo, entre sollozos ahogados, sobre el video, sobre mi vergüenza, sobre el vacío. Esperaba compasión, tal vez un, te lo dije. En cambio, me dijo algo que me sacudió hasta la médula. Él no te dejó por ella, dijo con una calma brutal. Se perdió a sí mismo en una idea. Y tú te perdiste a ti misma viendo su naufragio. Deja de ser una espectadora de la vida de otros, especialmente de las que son una mentira. Cuelga el teléfono y sal a vivir la tuya. La real. Sus palabras fueron duras, pero no crueles.
Eran un salvavidas. Después de colgar, me quedé mirando mi teléfono. Ese pequeño rectángulo de vidrio y metal se había convertido en mi carcelero, la ventana a mi propia miseria. Contenía el fantasma de mi relación, la gloria y la caída de Mateo, el triunfo de Luna. Contenía horas, días, semanas de mi vida perdidas en un ciclo de dolor autoinfligido. Con un temblor en la mano, mantuve presionado el icono de la aplicación. Desinstalar. Mi pulgar flotó sobre el botón. Era un acto de fe aterrador. Significaba cortar mi última conexión con él, con la historia. Significaba aceptar que el libro se había cerrado. Lo hice. Y luego desinstalé la siguiente, y la siguiente. Un silencio digital cayó sobre mi vida por primera vez en meses. Me senté en mi apartamento oscuro y desordenado, y por primera vez, no sentí el impulso de buscarlo. Sentí el peso aplastante de mi propia negligencia. Miré a mi alrededor y vi el caos que reflejaba mi interior. Y tomé una decisión. Una pequeña, casi insignificante. Me levanté y abrí las cortinas. La luz del sol entró a raudales, hiriente y extraña, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Fue el primer paso. No fue fácil. El camino de regreso a mí misma fue una subida empinada y sinuosa, llena de recaídas. Los primeros días fueron una agonía de abstinencia. Mis manos buscaban instintivamente el teléfono, mis pulgares ansiaban el movimiento familiar de desplazarse. El silencio era un rugido. Para llenarlo, empecé a hacer cosas. Cosas pequeñas al principio. Lavé los platos. Saqué la basura. Hice mi cama. Cada tarea era un acto de recuperación, una forma de reclamar mi espacio físico y, con él, mi espacio mental. Limpié el apartamento de arriba abajo, fregando no solo la suciedad, sino también los fantasmas. Tiré los recuerdos que dolían, la taza de café que le gustaba, la sudadera que dejó atrás. Fue un exorcismo. Luego, empecé a salir. Primero, solo para caminar por el parque. Sentía el sol en mi piel, el viento en mi cabello, cosas que había olvidado que existían fuera de una pantalla. El mundo real era vibrante, desordenado y maravillosamente imperfecto. No había filtros, solo la cruda belleza de la vida. Volví a llamar a mis amigos, no para quejarme, sino para conectar. Tomamos cafés, fuimos al cine, hablamos de sus vidas, de mis pequeños progresos. Me di cuenta de cuánto me había perdido, encerrada en mi capullo de dolor. Redescubrí viejas pasiones. Desempolvé mi caballete y mis pinturas. Al principio, solo podía pintar manchas oscuras y caóticas, un reflejo de mi estado de ánimo. Pero poco a poco, los colores comenzaron a aparecer. Azules, verdes, amarillos. Pinté paisajes de memoria, los rostros de mis amigos, mi propia cara mirándome desde el espejo, con ojos que empezaban a recuperar su brillo. Hubo momentos de debilidad. Noches solitarias en las que la tentación de buscar su nombre, de ver que había sido de él, era casi insoportable. Pero me aferraba a las palabras de Ana, no eres una espectadora. Así que en lugar de buscarlo a él, me buscaba a mí misma. Escribía en un diario, leía libros que me transportaban a otros mundos, escuchaba música que me hacía sentir viva. Cada elección era un ladrillo más en la reconstrucción de mi autoestima. Estaba construyendo un mundo nuevo, uno que no dependía de la validación de nadie, ni siquiera de la mía en los malos días. Era un mundo construido sobre la base sólida de la resiliencia, del conocimiento de que había sobrevivido a mi propia demolición y ahora estaba a cargo de la obra. Ya no buscaba ser suficiente para alguien más. Estaba aprendiendo, dolorosamente, a ser suficiente para mí. Y ese, descubrí, era el único tipo de amor que ninguna pantalla podía capturar ni destruir. Pasó casi un año. Un año de pequeños amaneceres, de lienzos llenos de color y de risas que volvían a sonar genuinas en mi propio apartamento. Me había mudado a un lugar más pequeño y luminoso, uno sin recuerdos compartidos. Tenía un nuevo trabajo que me apasionaba y un círculo de amigos que eran mi verdadero ancla. Había construido mi propio mundo, no grande ni brillante para una audiencia, sino profundo, rico y auténticamente mío.
Una tarde de otoño, mientras salía de una galería de arte local donde exponían una de mis pinturas, sucedió. Lo vi. Estaba sentado solo en la terraza de un café al otro lado de la calle. Se veía apagado. La arrogancia que había adoptado se había desvanecido, dejando tras de sí a un hombre que parecía más pequeño, más cansado. La ropa de diseñador que llevaba parecía un disfraz que no le quedaba bien. Por un instante, mi corazón dio un vuelco, un eco del viejo dolor. Pero fue solo eso, un eco. No sentí ira, ni pena, ni un perverso sentido de triunfo. Sentí una calma profunda y distante. Él levantó la vista y nuestros ojos se encontraron a través del tráfico. El reconocimiento fue instantáneo. Se puso de pie, como si fuera a cruzar la calle, con una expresión de pánico y esperanza mezclada en su rostro. Por un segundo, dudé. Una parte de mí, la parte vieja y herida, quería escuchar lo que tenía que decir. Quería la disculpa, el reconocimiento de mi dolor. Pero entonces me di cuenta de algo fundamental, ya no lo necesitaba. Su validación, su arrepentimiento, su presencia, ya no tenían poder sobre mí. Mi paz no dependía de su absolución. Yo ya me había perdonado a mí misma por haberme perdido, y me había redimido a través de mi propio esfuerzo. Así que, en lugar de esperar, le di un leve, casi imperceptible asentimiento. No era de perdón ni de bienvenida. Era un adiós. Un reconocimiento de que una vez compartimos un camino, pero que el mío ahora iba en una dirección completamente diferente. Me di la vuelta y seguí caminando, alejándome de él, del café, de la sombra de nuestro pasado. No miré hacia atrás. Sentí el sol de la tarde en mi espalda, cálido y real. Cada paso era una afirmación de mi libertad, de mi fuerza. El clímax de mi historia no fue una confrontación explosiva, sino un momento de profunda y silenciosa paz. La verdadera victoria no era verlo derrotado, sino darme cuenta de que su estado, bueno o malo, ya no me afectaba. Mi felicidad ya no estaba atada a su historia. Había completado mi viaje, no al encontrar un nuevo amor o un éxito deslumbrante, sino al encontrarme a mí misma, entera y en paz, caminando bajo mi propio sol. Esa es la redención. No es un destino, sino un estado del ser que se cultiva en el silencio, lejos de los aplausos y de las miradas ajenas. Miro hacia atrás a esa versión de mí, la chica de la habitación oscura pegada a una pantalla, y no siento lástima, sino una inmensa gratitud. Ella tuvo que romperse para que yo pudiera reconstruirme. Tuvo que tocar el fondo más oscuro para que yo pudiera aprender a buscar la luz dentro de mí. La lección que aprendí no estaba en las citas inspiradoras de un perfil de redes sociales, estaba en la dura y sucia realidad de la sanación. Aprendí que la validación externa es como el azúcar, un subidón rápido seguido de un vacío. La verdadera nutrición proviene del amor propio, la resiliencia y la conexión humana real. Aprendí que el silencio no es vacío, sino un espacio para crecer. Y que ser suficiente no es algo que alguien más te otorga. Es una verdad que descubres sobre ti mismo cuando dejas de buscarla en los ojos de los demás. Si alguna vez te encuentras en esa habitación oscura, sintiendo que tu mundo se ha reducido al dolor que te causa otra persona, si sientes que no eres suficiente para el brillo del mundo de alguien, quiero que recuerdes esto: tu mundo es el único que importa. El que construyes con tus propias manos, el que llenas con risas que no necesitan ser fotografiadas, con silencios cómodos y con la alegría tranquila de ser simplemente tú. Apaga el ruido. Cierra las ventanas a las vidas de otros que solo te muestran sus capítulos de victoria. Sal y siente el sol en tu piel. Escucha tu propia voz. Eres el protagonista, el director y la audiencia de tu propia vida. No dejes que el brillo artificial de una pantalla te ciegue a la luz inextinguible que llevas dentro. Construye un amor que sea un hogar, no un escenario. Y nunca, nunca dejes que nadie te convenza de que eres demasiado callado para un mundo que, en realidad, solo hace demasiado ruido. Tu paz es tu poder.